Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Edwin Morón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Trujillo y el día de hoy estaremos platicando en Conexiones acerca de la propagación in vitro con Carlos Alberto López, quien es licenciado en Desarrollo Sustentable. Además, estaremos escuchando las diferentes secciones que configuran este programa, Conexiones. Quédense con nosotros porque ya estamos por iniciar. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Pues como decíamos al inicio, el día de hoy estaremos hablando de una de las técnicas más importantes, pienso, para la conservación de especies, para propiciar su continuidad en diferentes ecosistemas que además nos ha heredado el procedimiento científico, es decir, la propagación in vitro. En esta ocasión acerca específicamente de algunas especies de las flores denominadas o conocidas comúnmente como orquídeas. En ese sentido es que estaremos platicando entonces con Carlos Alberto López acerca de su propagación o acerca de la investigación respecto de la propagación in vitro de dos especies de orquídeas. Y tal como hemos señalado también en otras emisiones, este tema nos permitirá dar cuenta de cómo las investigaciones propuestas en trabajos de titulación no deberían de verse como un trabajo solo que se va a colocar en un estante y que sirve para la obtención del grado, sino más bien como en su ejercicio y en su articulación con justamente el espacio físico, el territorio y también la población que habita ese lugar. Entonces, de ahí la importancia de dialogar acerca de este tema de la propagación in vitro justamente a partir de estas especies. Antes de entrar en materia, quédense para escuchar alternativas del buen vivir. Ya estamos de vuelta. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. En este espacio-tiempo de tantos cambios profundos en la forma de vida de la humanidad, en los modelos y en las estructuras, en donde se está cuestionando a la vez que se están reformando muchos de los paradigmas que estamos viviendo, creo que es fundamental que nos cuestionemos cuáles son las bases de la construcción que estamos haciendo. Así que es muy importante conocer cuáles son las bases del buen vivir, de la misma manera que hay que revisar las bases de esos modelos que nos han estado guiando como modelos únicos y la salida o el camino para la humanidad. Y específicamente hablo de la idea del progreso y del desarrollo. Y es que fíjense, o fíjate, que la idea del progreso empezó a ser cuestionada desde el siglo XIX, en plena revolución industrial, cuando la maquinaria, el carbón, el tren traía toda la tecnología que permitía abrir brechas y decir esto va a cambiar la forma de vida de la humanidad. Y de hecho así ha sido. Ya en esa época habían pensadores y seguramente también pensadoras que reflexionaban sobre los daños, ¿no? Y sobre los efectos colaterales de esa industrialización, los obvios sobre la naturaleza, pero también otros que quizás con el tiempo se empezaron a evidenciar en el tiempo, en la calidad de vida del ser humano, en los objetivos de la vida. Y eso en el siglo XIX, es decir, en 1800, todo 1800 hasta 1900, todo este periodo de grandes revoluciones industriales. Y en el siglo XX, cuando ya surge formalmente a mediados de ese siglo la idea del desarrollo, también hay críticos que empiezan a cuestionar este pensamiento y este modelo de vida
que no considera condiciones estructurales de la vida y también de la economía. Cuando ya se empieza a elaborar un planteamiento más claro en donde se dice todos los países deben conseguir un nivel de desarrollo y hemos de buscar el desarrollo y los indicadores van a ser básicamente económicos, pues aquí surgen quienes dicen un momento, ¿qué pasa con las condiciones estructurales del planeta? Porque hay unos lugares que están más en unas condiciones distintas que en otras, porque hay un centro, Europa, Estados Unidos, que tiene más poder y más capacidad de generar el dinero, la base monetaria respecto a otros. Entonces, ¿cómo vamos a medir si se crece o no y por lo tanto hay más desarrollo o no si no se considera todo ese contexto? Pero además, el desarrollo estaba en su origen y continúa estándolo, enfocado en la creación de la riqueza monetaria, en el extractivismo material. Y entonces, esta crítica al desarrollo es mucho más profunda de lo que podamos pensar. Y desde el Buen Vivir se ha hecho la invitación a revisar estos planteamientos porque es muy claro que el desarrollo trae enfermedades como el individualismo, la codicia, la acumulación, la competencia, el consumismo, la pobreza, el egoísmo, la envidia, incluso enfermedades como el alcoholismo o la desvalorización de otras formas de vida que son consideradas salvajes, incivilizadas, simplemente porque son distintas y no están en la línea que dicta el desarrollo y el progreso. Por eso es el momento de que empecemos a poner en cuestión estos modelos. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. La licenciatura en Arte y Diseño realiza actividades de vinculación comunitaria a partir del conocimiento de técnicas y procesos tradicionales. Actualmente, estudiantes de cuarto semestre trabajan en comunidades como Ejido La Soledad en San José del Rincón, donde se realiza bordado tradicional Mazahua; en Plateros en San Felipe del Progreso, donde se trabaja joyería en plata; en Tlalpujahua, Michoacán, donde se producen artesanías de cantera y vidrio soplado. De igual manera, se realizarán visitas de reconocimiento de espacios, técnicas y procesos de producción para generar un vínculo que permita producir una obra participativa durante el siguiente semestre. Por su parte, estudiantes de sexto semestre realizan la planeación de un proyecto comunitario a partir del arte y el diseño participativo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Bien, pues como ya les decíamos, nos encontramos con Carlos Alberto López, quien es licenciado en Desarrollo Sustentable. Muchas gracias, Carlos, por estar en Conexiones y platícanos, ¿qué es el cultivo in vitro y qué ventajas o desventajas tiene? Comentarles que fui estudiante de esta universidad de la generación 2017. Trabajé con propagación in vitro de 2 especies de orquídeas mexicanas como una alternativa para su comercialización. Hablarles de qué es el cultivo in vitro. Como lo dice su nombre, hace referencia a que el cultivo in vitro es cultivar dentro de un frasco de vidrio en un ambiente artificial. Esta forma de cultivar plantas pues tiene 2 características fundamentales. Uno, que es la asepsia, que es la ausencia de gérmenes, y el otro, que es el control de los factores que afectan el crecimiento. Hace algunos años, y si no es que hasta igual el día de hoy, pues es caro producir dentro del cultivo in vitro cuando piensas pues en un laboratorio, en los equipos necesarios, en las campanas de flujo laminar, las básculas, o inclusive pues en hacer los medios de germinación
a través de juntar pues cada uno de los reactivos. Hoy en día pues se ha desarrollado un poquito más las investigaciones, ya no solamente decir voy a cultivar in vitro alguna especie, pues no hablamos meramente de laboratorios, también lo podemos hacer en casa de una forma más sencilla y con grandes resultados. Una de las grandes desventajas del cultivo in vitro pues es, como lo comentábamos, en un principio es caro, en un segundo momento pues si no tenemos las condiciones de asepsia, en este caso que es la ausencia de gérmenes idóneas, pues no vamos a lograr trascender. Para eso pues existen diferentes métodos que podemos seguir paso a paso, pues para poder llevar a cabo pues una buena producción. El cultivo in vitro en su momento también se creía pues que contaminaba demasiado por el hecho pues de que se compraba el frasco de vidrio, la tapa, los materiales que se contaminaban. Sin embargo, pues ya no es necesario tener o comprar un frasco de vidrio especial cuando podemos hacer el reciclaje. Reciclar frascos de café, frascos de Gerber, cualquier frasco de vidrio que haya pasado por una buena esterilización, nos puede funcionar para cultivar nuestras plantas de interés. De las ventajas que ofrece el cultivo in vitro, pues como lo comentaba, ¿no? Una de sus grandes ventajas es el controlar los factores que afectan el crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a controlar la cantidad de nutrientes, la cantidad de hormonas, si le adicionamos hormonas o no, si la planta crece muy lento, qué le podemos adicionar para que pueda crecer más rápido. Vaya, esos son los factores que nosotros podemos controlar. Pero bien, otra de las ventajas del cultivo in vitro es que podemos producir en masa y en menor tiempo. Dentro de nuestro trabajo que nosotros hicimos, logramos propagar una orquídea que se llama Caliandra greenwoodiana. Esa orquídea no tenía como tal un protocolo de propagación y nosotros pues, la logramos obtener. En este caso la germinación duró 3 meses y los resultados pues los estuvimos viendo a los 8 meses. Este resultado pues es obtener básicamente pues lo que es una plántula. Sin embargo pues hay otras especies que en este caso pues no son viables o no es tan fácil germinarlas con métodos tradicionales. ¿A qué me refiero con métodos tradicionales? Que vayan directo a la tierra, que se refrigere la semilla para poder germinar, que le pongamos algún sustrato, algún estimulante a la semilla para que pueda germinar. Entonces cada una de las semillas que no son tan fáciles de propagar, las traemos al cultivo in vitro y las hacemos que germinen, ¿no? Y que crezcan al tiempo que nosotros querramos. Además de que le podemos asignar pues, de cierta forma las características que igual nosotros querramos. Para llevar a cabo el cultivo in vitro, pues es necesario garantizar condiciones físicas como químicas para la proliferación y buen desarrollo del cultivo. Dentro de los parámetros físicos, pues destacan lo que es la luz, la temperatura, los recipientes pues, donde se va a desarrollar el cultivo. ¿Por qué son importantes estas condiciones físicas? Porque pues el cultivo in vitro va desde que preparas la planta madre de donde vas a extraer tu material biológico hasta que llegas a la parte de la aclimatación de la planta. Entonces la luz, la temperatura juegan un papel muy importante.
En algunas plantas se basa mucho en el fotoperiodo, 8 horas luz, 12 oscuridad, o va variando. La temperatura igual puede variar. ¿En qué nos afecta la temperatura? Pues en que si tenemos una temperatura promedio que sea estable, va a brindar pues buenas características y condiciones idóneas para que nuestra planta desarrolle. Pero ¿qué pasa si baja nuestra temperatura, sube o vaya, es una temperatura inestable? Pues vamos a tener problemas de contaminación, vamos a tener problemas de muertes de plantas. Muchas gracias, Carlos, por compartirnos tus saberes. Es importante darnos cuenta cómo a partir del desarrollo científico y de algunas otras herramientas que podemos considerar a partir de la universidad y de estos estudios de posgrado, pues es posible en todo caso mejorar algunas formas de tratamiento de la tierra y por supuesto también algunas maneras del cuidado de las plantas. Entonces, vamos a un pequeño corte y regresamos a este programa Conexiones para seguir platicando con Carlos Alberto López. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La licenciatura en Enfermería de la UIEM cuenta con el reconocimiento de CIES, así como la opinión técnico-académica de CIFRUS. Se perfila como líder en innovación y calidad académica generadora de recursos humanos en favor del cuidado integral de la salud. Mediante esto, logra competencias de docencia, administración, investigación y asistencial en egresados en un periodo de 10 semestres. En el 9º y 10º se realiza el servicio social. Su mapa curricular se constituye por 4 ejes de formación: disciplinar, sociocultural, lengua y cultura y vinculación con la comunidad. Los estudiantes pueden ser acreedores a becas, intercambios académicos, ingreso al programa de educación dual, servicio social, experiencias profesionales en campo clínico, asesoría para el ejercicio libre de la profesión y procesos dinámicos de titulación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Los estudiantes de la licenciatura en Comunicación Intercultural llevaron a cabo un coloquio en el edificio de documentación de la Universidad Intercultural del Estado de México, en el que participaron todos los estudiantes que conforman la licenciatura de Comunicación Intercultural y profesorado de la misma. Esto con el motivo de exponer los resultados que se van generando dentro de la licenciatura por parte de los estudiantes. En primer lugar, se presentaron las revistas diseñadas por estudiantes del 8º semestre, cada una de las cuales se generó tomando en cuenta una temática, un público meta y demás criterios. De igual forma, se presentaron los avances de tesis de 8º semestre por medio de carteles, donde cada uno de ellos expuso su tema de investigación, los avances logrados y cuál era la finalidad de su investigación. Por otra parte, estudiantes de 4º semestre presentaron una obra de teatro titulada El Club de las Periodistas Muertas, que describe el cómo han perdido la vida periodistas mujeres al realizar su trabajo, llegando a ser amenazadas y al no poder garantizar su seguridad, terminan siendo asesinadas. De igual forma, presentaron sus pilotos de radio, cada uno de los cuales era una propuesta con una temática distinta de impacto social, demostrando sus capacidades de locución y conducción de un programa de radio. Por otro lado, los estudiantes de 6º semestre dieron a conocer los avances que han ido desarrollando de sus temas de investigación por medio de una presentación. A continuación, los estudiantes del 2º semestre presentaron una serie de sketches, donde dieron a conocer problemáticas históricas que abordaban temas como el esclavismo, la desigualdad y la falta de oportunidades. Posteriormente, estudiantes de 8º semestre presentaron su primer programa piloto de televisión, donde destacaron su capacidad para poder operar una transmisión con múltiples cámaras, habilidades para la conducción y la coordinación en equipo. El coloquio concluyó con la exposición de una serie de videos generados por estudiantes del 6º semestre, a partir del viaje académico que se realizó en el estado de Oaxaca. Estos videos eran una serie de reportajes, entre los cuales destacan
temáticas como el pigmento de la grana cochinilla, el sitio arqueológico de Monte Albán, la producción de mezcal y el bosque comunitario de Ixtlán de Juárez. De igual forma se presentaron también cortometrajes, donde destacan los conocimientos adquiridos para la dirección de cámara, habilidad para operar equipo de grabación y demás conocimientos necesarios para producir estos videos. Finalmente, cabe destacar la importancia que tiene un coloquio, al mostrar los avances y resultados que se van obteniendo a lo largo de la licenciatura, siendo cada materia importante para el desarrollo integral del estudiante, lo cual se vio reflejado a lo largo del coloquio. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en Conexiones platicando sobre la propagación in vitro con Carlos Alberto López, licenciado en Desarrollo Sustentable. Carlos, platícanos un poco sobre las características, sobre las etapas, qué se requiere para el cultivo in vitro y cuáles son las etapas de esta técnica para propagar cultivos. Hablando de las etapas del cultivo in vitro, pues hay diferentes autores, hay diferente bibliografía que va a establecer pues etapas generales o etapas específicas, pues acorde a lo que se haya trabajado, lo que se haya investigado, ¿no? Para mí, la primera etapa empieza donde vas a preparar a la planta madre para extraer el material biológico, llámese semillas, llámese hojas, tallos o demás material biológico que necesitemos. El segundo paso para nosotros pues es la recolección del material biológico, ¿no? Ese material biológico debe estar en condiciones de humedad específicas, debe estar bien resguardado para que posteriormente pues, se haga una desinfección adecuada del material biológico que vayamos a usar. En el tema de la desinfección pues hay diferentes soluciones que podemos usar. Va a depender mucho de las condiciones asépticas que tenga nuestro material biológico. Posteriormente de ahí pues vamos a irnos a la introducción del material in vitro, que nos va a llevar pues al establecimiento del cultivo, que no es más que la siembra del material biológico. Una vez que nosotros sembramos nuestro material biológico, pues lo que va a pasar es la germinación, posteriormente el desarrollo y pues la multiplicación de embriones, de brotes y demás cosas. Posteriormente a esto, nosotros manejamos dos etapas más que muchos las manejan en el cultivo ex vitro. Sin embargo, nosotros consideramos que el enraizamiento es una parte importante de las plantas que vayas a obtener para poder llevarlas al fin para el que se requieren. Y creo que la etapa más complicada del cultivo in vitro pues es la aclimatación, porque hay que estar monitoreando, hay que estar atendiendo, hay que estar cuidando. Y pues bueno, esas son como las etapas del cultivo in vitro en general, realizadas por nosotros, pues para poder obtener los resultados que tenemos o que nos planteamos al inicio del trabajo, al inicio de la investigación. Pues muchas gracias, sin lugar a duda, toda una estrategia que se puede vislumbrar a partir de esta técnica de la propagación de diferentes semillas y que puede representar beneficios importantes en términos del aprovechamiento de ciertas semillas, de ciertas características que se quieren destacar o enfatizar también de ellas en su producción, en su propagación y también en su conservación. Quédense con nosotros porque seguimos dialogando con Carlos Alberto López acerca de la propagación in vitro. Esto es Conexiones. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Hola a Edwin, Vero, a los conductores y al público de Conexiones.
En esta temporada voy a tratar de profundizar un poco más en el aspecto cualitativo de las estadísticas y los números que vimos en el año anterior y que, bueno, se han modificado un poco por obvias razones de movilidad social, ¿no? Entonces, si bien en ocasiones anteriores hablábamos de aspectos numéricos, en este caso también vamos a prestarnos un poco a las interpretaciones del comportamiento de estos números, ¿no? Y vamos a tratar de discutirlo por región y en algunos casos, o por regiones, y por estados específicos en algunos otros, ¿no? Como es el caso de hoy. La intención, y por eso el nombre de la sección que se llama Migración desde, a través y hacia México, es porque si bien durante muchas décadas México era un país expulsor de migrantes, principalmente hacia Estados Unidos, y también receptor de migrantes de otras partes del mundo, principalmente Europa y Centro y Sudamérica, también ya nos encontramos con otros fenómenos que son tanto la migración de retorno, como es el caso de migrantes que regresan de una estancia migratoria en otro país, el tránsito, que también ha hecho de México un país muy interesante tanto para su análisis como para su acción en contextos donde hay una población flotante y también vulnerable ante muchas situaciones, principalmente de inseguridad y violencia y estigmatización social por las personas que van en tránsito hacia principalmente el norte de México, ¿no? Bueno, Estados Unidos específicamente. Entonces, de ahí, Edwin, Vero y audiencia, los contenidos y las intenciones de tratar de explicar un poco más los comportamientos de estos grupos sociales, como son los migrantes, en tres sentidos y atravesados por diferentes circunstancias. En este caso, en esta sesión, en esta cápsula, serían los datos que pertenecen al estado de Aguascalientes, un estado ubicado en el centro geográfico del país, con un alto crecimiento poblacional en general, y también con una movilidad interna intensa, ¿no? Como lo vamos a ir viendo. De entrada hay que ver que tiene una alta población inmigrante, ¿no? Según el censo del 2020, el 6.2% es un porcentaje relativamente alto en virtud de su población. Esto principalmente por las ofertas laborales. Aguascalientes y todo lo que es el corredor del Bajío y del centro de México ha tenido un crecimiento industrial muy fuerte, ¿no? Tanto minero como automotriz y de otras industrias, que ha hecho que sean ciudades como Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, también Querétaro, sean centros de atracción laboral, ¿no? Entonces, de ahí el tipo de persona o de migrante que llega a Aguascalientes, una ciudad en crecimiento tanto económico como en calidad de vida, según algunas estadísticas, y que ha incrementado también su movilidad hacia el exterior, ¿no? Del 2000, estamos hablando casi el 2% de población migrante, al 2010, no hay datos del 2020 aún, pero el 2010 tiene un 13.5% de población migrante, ¿no? Que migra hacia otro país, insisto, principalmente México, aunque de Estados Unidos, aunque ya hay más destinos a nivel internacional. Un dato interesante también es el de qué tanto del porcentaje que migra de la población de Aguascalientes hacia otro lado o llega a Aguascalientes es por una inseguridad o violencia, y hay un porcentaje del 6.7% a este año pasado, 2020, bueno, al año antepasado, 2022, de 2020, perdón, en el que ya la inseguridad y la violencia comienza a ser un indicador de movilidad, no solamente en la percepción de la ciudadanía, sino también en las estadísticas de instituciones como lo es el INEGI, ¿no? Entonces eso también es interesante porque eso, como lo vamos a ver en otros momentos y en otros estados, deriva en muchas circunstancias e influencia en muchas circunstancias la intención de movilidad o la necesidad de movilidad, como lo hemos visto también en la población flotante, que son los migrantes de tránsito, ¿no? Entonces, ese factor social ya es un indicador importante para determinar comportamientos humanos fuertes, ¿no? Al grado que las instituciones ya lo reconocen como tal. Entonces, se mantiene una población, un porcentaje de 3.5% aproximadamente, ¿no? De población mexicana que estaba en otro estado, pero que llega a Aguascalientes. Eso se le puede denominar como movilidad interna, ¿no? Si bien es un número que podría parecer bajo, 3.5, es un número que está
solamente un poco debajo de la media nacional, y que implica toda una reconfiguración demográfica en lo que es el centro del país, y que por diferentes circunstancias pinta a ser una de las regiones de mayor atracción, que va podríamos pensar desde Monterrey en el norte hasta la Ciudad de México en el sur de este corredor, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí mi participación por el día de hoy en esta cápsula de migraciones desde, a través y hacia México, y dentro de México también. Y bueno, muchas gracias, Vero, Edwin, y bueno, mi correo es joel.pedraza@uiem.edu.mx para cualquier tipo de contacto que pudiera tener nuestra audiencia. Muchas gracias a ambos y adiós. Hasta luego. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Artículo 33. El pago de derecho por concepto de servicios escolares y otros que autorice el Consejo Directivo se realizará en la institución bancaria o según la autorice la universidad. Artículo 34. Los criterios para la permanencia del estudiante son los siguientes. El periodo máximo de permanencia para acreditar el plan de estudios será de 12 semestres. En caso de que este estudie requiera más tiempo, el Consejo Académico evaluará y analizará los casos que no lo cumplan con lo establecido en este reglamento. Los estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas que tengan necesidad de ausentarse para atender necesidades concretas de su comunidad podrán hacerlo por el tiempo que la actividad a realizar lo requiera. Estas ausencias podrán ser justificadas por las autoridades comunitarias. Esta situación, si no excede de 3 semanas, no causa baja temporal. Asimismo, este puede aplicarse por 1 año. Artículo 35. Los estudiantes causarán baja definitiva por decisión propia o por haber infringido las disposiciones reglamentarias vigentes que amerite la baja definitiva. Artículo 36. El estudiante que interrumpa sus estudios podrá adquirir por la otra sola ocasión la calidad de alumno, debiendo sujetarse al plan de estudios vigente a la fecha de su reingreso. En este caso, de una interrupción mayor a 4 años consecutivos, deberán inscribirse al primer semestre, siempre y cuando el programa y el plan de estudios haya sido reformado. Artículo 37. Los alumnos podrán renunciar a su inscripción de la licenciatura mediante la presentación de una solicitud por inscrito ante la dirección de su licenciatura, dentro de 4 semanas contadas a partir del primer día de clases del periodo escolar que corresponda. En este supuesto, no contará dicha inscripción para contabilizar el número de semestres de permanencia en la institución. Sin embargo, deberá acompañarse a la solicitud el visto bueno del tutor. Artículo 38. La solicitud de baja temporal será transmitida ante el Consejo Académico y notificada al Departamento de Control Escolar. Artículo 39. La baja definitiva traerá consigo la pérdida de la categoría de estudiante de la universidad. Artículo 40. Las bajas definitivas que procedan por infringir algunas de las disposiciones de este reglamento serán dictaminadas por el Consejo Académico y notificadas por el escrito al estudiante. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Uno de los objetivos de la licenciatura en Lengua y Cultura es la revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias. Por tal motivo, anualmente se realizan distintas actividades académicas y culturales, como la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, coloquios de investigación, concurso de deletreo, celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Foro de Sabios, ofrenda de Día de Muertos, entre otras actividades. Todo ello para fortalecer la convivencia y generación del diálogo intercultural, establecer relaciones horizontales, universidad-comunidad y con ello trabajar sobre el apoyo mutuo.
Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Muchas gracias por continuar en Conexiones y seguimos dialogando con Carlos Alberto López, licenciado en Desarrollo Sustentable, acerca de la propagación in vitro. Carlos, ¿qué tan viable resulta hoy en día el cultivo in vitro frente a otros tipos de cultivo? Y en este sentido, ¿qué técnicas de cultivo existen y cuáles son las más comunes? Toda esta investigación pues no la hacemos solamente por producir y vender. Lo que buscamos es ligarla a la parte de nuestro enfoque intercultural y del desarrollo sustentable. ¿Qué buscamos con esta investigación? El objetivo del trabajo pues es establecer un protocolo de propagación que le permita a diversas personas poder trabajar con alguna otra especie de interés, ya sean plantas ornamentales, plantas para obtener alimentos o cualquier otra planta. Ahora, dentro de esta investigación, el protocolo de propagación, pues lo primero que nos va a permitir, desde el punto de vista del desarrollo sustentable, pues es conservar las especies nativas que tenemos en cada región. Hay regiones, bueno, inclusive en este caso, estados de la República Mexicana, que poseen una cantidad muy diversa de orquídeas. En este caso me ha tocado visitar algunos sitios de Michoacán, otros sitios de Oaxaca, parte de la Sierra Norte, la Sierra Mije, el Istmo de Tehuantepec y otras regiones del mismo Oaxaca, nos ha permitido ir conociendo pues la riqueza de estas plantas. Otro estado que hemos visitado ha sido Chiapas, que también tiene muchísima diversidad de orquídeas, y pues no puede faltar pues la península de Yucatán. Hemos encontrado diversas especies, hemos visto y hemos conocido pues toda la gran biodiversidad de orquídeas que existen pues a lo largo y ancho del país. Otro de los estados que también hemos estado conociendo pues es nuestro propio estado de México e Hidalgo. Entonces lo que buscamos con la investigación, y pues les hablo de orquídeas porque sobre eso fue el trabajo, lo que buscamos primero es conservar, cumplir con la parte de la conservación. ¿Por qué? Porque hay mucha gente
que en sus costumbres y tradiciones usa la flor de la orquídea pues como un elemento esencial de estas actividades. Sin embargo, pues no la conserva. Va, corta, va, la quita y se acaba la planta. Otra de las cosas que buscamos pues es la concientización de cada una de las personas que tienen contacto con estas plantas, pues para poder darles a conocer o que ellos conozcan pues la importancia que tiene una planta como esta, que no es una planta que en un año crezca, o que no es una planta que podamos quitarle la semilla y germina así rápido, ¿no? Y otra, para lo que se hizo la investigación, fue pues como una alternativa de comercialización. Hay plantas que, por ejemplo, Galeandra greenwoodiana, para poder germinar, necesita pasar por un proceso de perturbación. En este caso, pues, tiene que ser un incendio para que la semilla rompa la testa y pueda germinar. Entonces, su mismo hábitat natural pues la pone en peligro de extinción. Entonces, justo retomando estas condiciones que presentan algunas plantas, se propone pues el trabajo de investigación para poder trabajar pues, no solo con estas dos, sino con la gran diversidad de plantas. Entonces, en la parte económica, pues estamos generando un ingreso y protegiendo, pues, de cierta forma el ingreso de las familias que se dedican a esta actividad. Y como ya lo decía, pues en la parte cultural, pues vamos preservando el uso de estos elementos en cada una de sus tradiciones. Entonces estamos cumpliendo con la parte ambiental, social, cultural y económica. Gracias, Carlos, por compartirnos este conocimiento, y será importante en todo caso, si estamos interesados en realizar este tipo de cultivo in vitro, considerar estos factores que ya nos platicas. Es también importante saber que se requiere cierto asesoramiento o cierto acompañamiento, vamos a llamarlo así, de personas especializadas acerca de este cultivo, dadas sus características que ya nos has compartido. Bien, Carlos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Conexiones y esperamos escucharte pronto. Voces y visiones. Bienvenidos a su cápsula Voces y Visiones. Hoy hablaremos sobre cómo en Guerrero existe un municipio que no dejó que la violencia fuera un elemento que afectara sus actividades cotidianas. Por supuesto, estamos hablando de Ayutla. La palabra Ayutla se deriva de la palabra náhuatl Ayotlan, la cual, de acuerdo con algunas interpretaciones, significa junto a las calabazas. Sin embargo, existen otras versiones que mencionan que significa lugar donde abundan las tortugas, ya que Ayot significa tortuga en la lengua náhuatl. Ayutla se encuentra al sureste del estado de Guerrero, en la región conocida más como la Costa Chica, limitando al norte con los municipios de Quechultenango y Acatepec, al sur con Florencio Villarreal y San Marcos, al este con San Luis Acatlán y Coatepec, y al oeste con el municipio de Tecoanapa. Aunque actualmente las colindancias cambiaron, ya que el 31 de agosto del 2021 se aprobó la creación de un nuevo municipio, que abarca 37 comunidades que ya no formarán parte del municipio de Ayutla de los Libres. En el documental Poder pa'l Pueblo se muestra la perspectiva de los habitantes de Ayutla, quienes tras tener al crimen organizado en las calles ocurrían con frecuencia robos, secuestros y asaltos, por lo que los habitantes de este municipio no podían salir después de las 9 de la noche, ya que las personas eran arrebatadas de sus familias por los delincuentes. Cada vez era más común ver llegar a gente extraña, según los pobladores, lo que se conjuntó con secuestros, cobros de cuota y extorsiones. Fue entonces cuando el pueblo comenzó a organizarse para poder defenderse, por lo que se creó la organización Movimientos de Pueblos Organizados.
que se encargaría de proteger a los habitantes a través de una policía comunitaria. Los integrantes de esta policía comunitaria se cubrían el rostro para no ser reconocidos al momento de atrapar a los criminales, que portaban armas, drogas, entre otras cosas. Además de poner en práctica dichas acciones, se comenzaría a implementar el cierre de carreteras, impidiendo el paso de personas externas a la comunidad. Esto con la intención de retener a los habitantes y a su vez para demostrar el poder del pueblo unido. Pero si quieren conocer más acerca de Ayutla y su policía comunitaria, vean Poder pa'l Pueblo, documental de la televisora Ojo de Tigre Comunicación Comunitaria. Esto fue todo por el día de hoy. Los dejamos con la canción El baile de la iguana, del grupo musical La Dinastía Angelito. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Pero qué ricura. Y llegó el baile de la iguana con la dinastía Angelito. ¡Hey! Si quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar. Si quieres comer iguana, yo se las voy a agarrar. En el patio de Tía Juana se salen a calentar. En el patio de Tía Juana se salen a calentar. Uy, 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 qué iguana tan fea. Miren cómo se menea. Uy, 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 qué iguana tan loca. Miren cómo abre la boca. Uy, 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 que se sube el palo. Miren que ya se subió. Uy, 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 que se mete al hoyo. Miren que ya se metió. Una pobre iguana verde le dijo a una colorada. Una pobre iguana verde le dijo a una colorada. Escuchaste Voces y Visiones. Dentro de las actividades desarrolladas por la licenciatura en Arte y Diseño se encuentran las iniciativas de exposiciones colectivas, tales como la titulada Naturaleza Textil, integrada por dos componentes. El primero, que presentó 15 piezas de paisajes elaboradas por un profesor de esta licenciatura, realizadas con una técnica llamada punta de plata, dibujar con plata y pinturas de paisajes de la naturaleza de varios lugares. Y el segundo, que mostró la obra de 10 estudiantes y una profesora con temáticas personales, mediante el uso de materias primas naturales. Esta muestra se presentó en el Centro Regional de Cultura de Atlacomulco. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pues como decíamos al inicio y como hemos escuchado a lo largo de esta reflexión, una de las técnicas científicas más importantes para la conservación, la exploración, el aprovechamiento incluso de diferentes especies, así como el reconocimiento de sus procesos de crecimiento, de reproducción y también de posibilidades de otros empleos ornamentales, empleos alimenticios, empleos incluso en términos del desarrollo de ciertas técnicas médicas o de ciertos activos médicos, pues es la propagación in vitro. En el caso de la investigación que hemos escuchado, tiene que ver con la propagación de estas especies en ambientes controlados, precisamente como una manera no solo de investigar un entorno ajeno a nosotros, sino investigar como una propuesta para mejorar nuestra relación con los diferentes ecosistemas. Este es el entendimiento que podemos también desarrollar a partir de acercarnos a la investigación de diferentes procesos de crecimiento del reino vegetal. Y en este sentido, también me parece que la investigación aporta diferentes elementos respecto a las formas de extracción
que se tiene de estas especies y bueno, también que se trasladan a otras, ¿no? Y en este sentido, la investigación también propone diferentes alternativas para su conservación. Esto nos propone una idea un tanto más clara y también un ejercicio consciente de la adquisición de estos ejemplares, porque habrá que señalar que las orquídeas pues es una especie, es un elemento altamente cotizado en diferentes estratos de la sociedad, ¿no? Y en este sentido, pues poco nos importa adquirir una orquídea aquí, allá, poco nos involucramos también acerca de su origen, de su procedencia, y en este sentido, pues la investigación refiere a diferentes dinámicas que trae consigo la extracción inconsciente, ¿no? Justamente de este producto, de este elemento natural. Claro, y es como ponderamos nuestras necesidades e incluso nuestra condición de arrogancia como especie humana, como una especie que se pone en el centro de toda la vida, cuando no necesariamente lo es, para poder satisfacer sus deseos, en este caso estéticos de consumo de una flor por sus características visuales, por sus características de olor, situación que pone en riesgo el equilibrio de un ecosistema de donde ha sido extraída. Entonces, las posibilidades de investigación precisamente nos deben de servir también para replantearnos esta ansia o esta necesidad de pronto un poco egoísta que manifestamos al querer adueñarnos de elementos con estas características de riesgo biológico, de desaparición, de extinción o simplemente de alteración de ciertos ecosistemas. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este programa. Yo soy Edwin Morón, agradecemos al equipo de producción de Conexiones. Muchas gracias también a Daniel Vallejo y la Universidad Intercultural del Estado de México. Yo soy Verónica Trujillo y me dio mucho gusto acompañarles. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.